El título de la meditación el día de hoy es Isaac, el hijo de la promesa. Y el pasaje en el cual estamos basando esta meditación está en Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 20. Doy lectura a este pasaje. Dice así: Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando lo puso a prueba Abraham, quien había recibido las promesas de Dios. Estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido Abraham lo recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro. A manera de introducción me gustaría decir en este día que con Abraham empieza el plan de Dios de formar un pueblo para sí. La semana pasada vimos cómo el papá de Abraham, que se llamó Taré, fue un descendiente de Sem, hijo de Noé. Taré tuvo 3 hijos: Aram, Nacor y Abraham, y ellos vivían en Ur de los Caldeos, donde actualmente se encuentra Irak. Aram tuvo 3 hijos: Lot, Isca y Milca. Aram murió y fue sepultado en Ur de los Caldeos. Nacor se casó con su sobrina Milca, hija de Aram, y ellos tuvieron 8 hijos. El último hijo se llamó Betuel, quien fue padre de Rebeca. Esto lo dice Génesis 22-23. En adelante vamos a estar hablando de Betuel, el padre de Rebeca, y también de Rebeca. Abraham se casó con Sara, pero no tenían hijos. Ella era estéril y ambos eran ancianos. Pero Dios les había prometido que haría de Abraham una nación muy grande y que sus descendientes serían como la arena del mar y las estrellas del cielo. Dios cumplió su promesa cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años. Tuvieron a su hijo Isaac, su único hijo, como hemos dicho en el título de esta meditación, el hijo de la promesa. Es precisamente de Isaac que hoy estaremos meditando. El título de este mensaje es Isaac, el hijo de la promesa, y está dentro de la serie Héroes de la Fe. Isaac es a Isaac que vamos a estudiar, y cuando estudiamos, nos metemos en la vida de Isaac, realmente esta nos invita a reflexionar, en primer lugar, sobre la fidelidad de Dios en medio de cualquier circunstancia. También nos invita a meditar en el poder de Dios en el cumplimiento de sus promesas, y también en la importancia de la obediencia que tuvo Isaac hacia su padre, y también la vida de fe que él tuvo. Asimismo, la vida de Isaac es una invitación a descubrir la fidelidad de Dios en nuestras vidas, a ver las promesas de Dios hechas realidad, a poner toda nuestra fe y confianza en Dios y obedecer su palabra, aun cuando no entendamos cómo suceden las cosas. Vamos a ver 4 aspectos de la vida de Isaac. En primer lugar, la fidelidad de Dios en su nacimiento. En segundo lugar, la fidelidad de Dios al darle una esposa como Rebeca. En tercer lugar, la obediencia de Isaac. Y en cuarto y último lugar, la fe de Isaac. Veamos en primer lugar la fidelidad de Dios en cuanto al nacimiento de Isaac. Cuando Dios llamó a Abraham, tenía 75 años. Dice Génesis 12, del 1 al 4. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré
a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Abraham salió como el Señor lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Queridos hermanos, pasaron 25 largos años y Abraham y Sara no tenían hijos, pero ellos seguían creyendo la promesa que Dios les había dado y que iba a formar una gran nación y sus parientes, sus familiares, sus descendientes iban a ser como la arena del mar y las estrellas de los cielos. Abraham y Sara creyeron en la promesa del Señor, aun cuando no tenían hijos. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 11, que Sara creyó que era fiel quien lo había prometido, a pesar de que era estéril, que eran de una edad avanzada y que ya había Sara dejado de tener sus periodos de menstruación, como dice Génesis 18:11. Le creyeron porque fiel era el que lo había prometido. Cuando Abraham ya tenía 100 años y Sara 90, tuvieron a su hijo Isaac. El nacimiento milagroso de Isaac, queridos hermanos, es un testimonio de la fidelidad de Dios y un recordatorio del poder de Dios. Nada es imposible para Él. Dios siempre cumple con sus promesas. Hablando de esto, el apóstol Pablo dice en Romanos 4:17, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si ya existiese. El Dios en quien creemos y el Dios de Abraham tiene la capacidad de visualizar y declarar realidades que aún no se han manifestado en el mundo físico, como esta que le dijo, haré de ti una gran nación. Como dije antes, Isaac fue un hijo especial, aún en su concepción y en su nacimiento. Porque mis queridos hermanos, la ciencia hoy día diría que es imposible que Sara tenga un hijo. Ella era estéril. Y aun si no fuera estéril, ya no podía concebir porque su menstruación había terminado. Pero sobre todo no podría hacerlo porque ya era una anciana de 90 años. Pero Dios había dicho, serás padre de muchas naciones y esto es lo que vale. La palabra del Señor está por sobre todo. La vida de Isaac fue un milagro desde su nacimiento. Fue el hijo prometido a Abraham y a Sara en su vejez. Dios había prometido que la descendencia sería muy numerosa y Dios cumplió su palabra. Imagino, mis queridos, que Abraham sabía muy bien esta historia. ¿Cuántas veces lo habría escuchado de su padre? Que él nació cuando su mamá tenía 90 años y su mamá era estéril y su papá ya tenía 100 años. Pero sabes una cosa, querido, Isaac, el hijo de la promesa, vino a esa edad a embellecer el hogar de Abraham y Sara. Llegó para alegrar sus vidas. Imagino a Abraham jugando con su hijo. A veces pienso que el amor de Abraham por su hijo era tan grande que sin darse cuenta estaba desplazando su amor hacia Dios. Y quizás por eso, para probarlo, Dios pidió que sacrificara a su hijo. Isaac era la promesa cumplida de Dios. De él saldría una gran nación tan numerosa que no se podría contar. No era Ismael el hijo de la promesa. ¿Recuerdan? Abraham había tenido con la egipcia Agar un hijo a quien le pusieron Ismael. Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años, pero aunque nació primero que Isaac, Dios le dijo a Abraham, en Isaac te serán benditas todas las familias de la tierra.
El nombre de Isaac significa risa. Le pusieron así porque Sara no creyó que podía quedar embarazada y tener un hijo. Pero también quizás, hermanos, Sara se rió de alegría de que iba a tener un hijo, que naturalmente no lo podía tener. La vida de Isaac, hermanos, fue un regalo de Dios. Bien lo dijo el empresario checoslovaco Tomás Bata, fundador de los calzados de las tiendas Bata. Él dijo lo siguiente: hay algo que nunca debemos considerar como nuestro, y esa es la vida que tenemos, porque nada hicimos para tenerla. Nos ha sido dada como un regalo. Sí, querido, la vida es un regalo, y en este caso la vida de Isaac fue un regalo de Dios a esta familia. Isaac, mis queridos, no fue un accidente. Isaac estaba dentro de la voluntad, dentro del plan de Dios. Dios tenía un plan para la humanidad y lo iba a cumplir, pese a todos los obstáculos que se podían presentar. Dios quería formar un pueblo de donde vendría el Salvador para la humanidad, Jesucristo. Y su plan empezó por Abraham y luego siguió por Isaac, como dice Mateo en la genealogía de Jesús. Mateo 1:1-2 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y el segundo versículo dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos, y así viene hasta que nació Jesucristo. Déjame decirte, querido, que tú también eres un hijo de la promesa. Tú viniste a embellecer el hogar de tus padres. Viniste a alegrar la vida de tus padres. Tu nacimiento no se decidió aquí en esta tierra, sino que se decidió en el cielo, porque Dios es el que da la vida. Tú eres una bendición para tu familia y quienes te rodean. Tú eres un regalo de Dios para todos. Tú no eres un accidente. Así como Isaac, estás dentro del plan de Dios que tiene para tu familia. En segundo lugar, veremos la fidelidad de Dios en darle la esposa para Isaac. Le dio a Rebeca. La forma en que Dios le dio la esposa a Isaac fue también milagrosa. Esta historia se encuentra relatada en Génesis capítulo 24. Dicen los primeros versos de este capítulo que era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y dijo a un criado: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Pues el Señor, Dios del cielo, quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes. Y escuchen lo que dice aquí. Él, o sea Dios, enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo. Dios iba a ir adelante del criado que Abraham encomendó ir a su tierra, a la Mesopotamia, a Aram, a Ur de los Caldeos, para conseguir esposa para Isaac. Recibida esta orden, dice el verso 10 a 14, al 14, que el criado tomó 10 de los camellos de su señor. Tomó toda clase de regalos escogidos de Abraham y llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Él se sentó junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que las doncellas salían a recoger agua. Y entonces dice el versículo 12 que oró a Jehová el criado y dijo: Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro. Estoy junto a la fuente del agua, y las hijas de los varones de esta ciudad saldrán por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: beba, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. No sé si la oración que hizo el criado fue larga o fue corta, pues dice el versículo 15 al 19
que aconteció que antes de que el criado acabase de orar, Rebeca salía con su cántaro sobre su hombro. La doncella, dice el versículo 16, que era de muy hermoso aspecto, virgen, y descendió a la fuente, llenó su cántaro y ya se regresaba a casa. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío, y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua. Todo hasta aquí estaba yendo muy bien. Entonces el criado le preguntó a Rebeca, versículo 23 al 28, le dijo: ¿de quién eres hija? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca y de Nacor. El hombre entonces se inclinó, el criado se inclinó y adoró a Jehová por segunda vez, y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí su mano, su misericordia, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió inmediatamente e hizo saber en la casa de su madre todas estas cosas. Estoy seguro que al escuchar el criado el nombre de Nacor, inmediatamente se dio cuenta que estaba frente a una parienta de Abraham. Sería para él, si existe el término, una sobrina nieta. Es decir, estaba frente a Rebeca, que era nieta de su hermano Nacor. Cuando el criado llegó a la casa de Rebeca, estaba toda la familia reunida y les compartió sobre Abraham y sobre la razón por la cual había venido. Y ellos le dijeron en el versículo 51 al 54, he ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó las palabras de la familia, otra vez, por tercera vez, dice, se inclinó en tierra ante Jehová. Inmediatamente sacó el criado alhajas y plata, alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano Labán y a su madre, y comieron y bebieron ese día, y los varones que venían con él, y durmieron. Dicen los versículos 58 y 59 que antes de partir, la familia, dice, llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres, y se fue Rebeca con el criado hacia el encuentro de Isaac. ¿Cuál fue el encuentro con Isaac? ¿Cómo fue ese encuentro con Isaac? Dice los versos 62 al 67. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Quizás, esto no lo dice la Biblia, pero digo yo, quizás pensando cómo le habría ido el criado, o quizás pensando que si habría encontrado una esposa para él. Pero luego, alzando sus ojos, miró, y he aquí que los camellos del criado venían con él. Y Rebeca también alzó los ojos y vio a Isaac. Y descendió del camello, porque había preguntado el criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado respondió: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado, cuando contó a Isaac todo lo que le había sucedido en este viaje, y trajo Isaac, dice la palabra en el versículo 67, a Rebeca a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Qué hermosa historia de amor, hermanos.
Si amamos a Dios y estamos dispuestos a hacer la voluntad de Él, siempre tiene un esposo o una esposa para sus hijos. No es cualquier esposa o esposo, es la esposa o el esposo idóneo para sus hijos. Así como Abraham deseaba que su hijo Isaac tuviera una esposa idónea y mandó a su tierra a buscarla, Dios tenía a Rebeca para Isaac. Hermanos, mientras que leía esta historia de amor, el encuentro entre Isaac y Rebeca, recordé que cuando era un niño, tenía más o menos 9 o 10 años, vivía en una pequeña ciudad, pero hermosa ciudad al norte de Perú. Siempre digo que en esa ciudad habían 3.000 seres vivos, incluyendo los perros, gatos, pollitos, burros que comían algarroba allí en el desierto. En aquel tiempo, recuerdo, me gustaba mucho el fútbol. Comía fútbol, soñaba con el fútbol, jugaba a toda hora. Y una vez, en esa búsqueda de lecturas por el fútbol, llegó a mis manos una revista que contaba que en la capital, en Lima, todos los 1 de mayo se realizaba un campeonato llamado el Mundialito. Cerraban las calles, pintaban un campo de microfútbol en la vía y ahí se desarrollaba este campeonato. Participaban muchos barrios de Lima y en muchos de estos equipos habían jugadores profesionales de fútbol y de los más famosos. Presentaban fotos, y cuando yo veía todo esto, cuánto deseaba estar algún día en este evento. Soñaba con este campeonato y me decía a mí mismo, un día estaré allá. Año más tarde fui a estudiar a la universidad en Lima y empecé a asistir a la iglesia del Nazareno, en el mismo barrio donde se realizaba el campeonato. Cuando nos enamoramos con Clarita y visité su casa, mi sorpresa fue muy grande al saber que muy cerca de su casa era donde se realizaba este mundialito. Yo le decía a Clarita que antes de conocerle a ella, conocí el barrio donde ella vivía. Y un día me dije, voy a estar allá. Hermanos, allí en esa iglesia, el Nazareno en Lima, allí en ese barrio, a más de 1.000 kilómetros de donde vivía, el Señor me tenía una esposa. ¿Sabes, querido? Dios lo sabe todo. Él sabía que años después me llamaría al ministerio. Él sabía que me iba a sacar del país donde vivía, que viviría en otros países, que estaría viajando mucho, que necesitaba una esposa especial para que estuviera a mi lado y me acompañara en este llamado. Hoy, después de varios años, puedo decir con seguridad que Dios tenía a Clarita reservada para mí. La conocí en esa iglesia cuando ella tenía 14 años y yo tenía 17. Y este año, por la gracia y la bendición de Dios, vamos a cumplir 45 años de casados. Sabes, mi querido, si no eres casado, déjame decirte que Dios tiene una pareja para ti. Ya nació y en algún lugar del mundo está. Solo tienes que pedirle a Dios que permita ese encuentro que tuvo Isaac como ese encuentro que tuvo Isaac con Rebeca, cerca del pozo del agua. Me impresiona lo que hacía el criado de Abraham cuando fue a buscar la esposa. 3 veces se menciona en el capítulo 24 de Génesis que oró a Dios. Cada vez y cuando iba a empezar su trabajo, oró a Dios para que le dé un feliz encuentro. Cuando le respondió a Rebeca que era hija de Betuel, que era hijo de Nacor, dice que se postró en la tierra y adoró a Jehová. Y cuando estuvo en la familia y la familia le dijo, ahí está Rebeca, puedes llevarla para que se case con el hijo de tu Señor, una vez más se postró y oró. Querido, solo tienes que orar por él o ella. Pídele al Señor sin desmayar y así como Isaac,
Él te va a dar la esposa o el esposo que tú necesitas. Dios se lo dio a Isaac, la esposa que el hijo de la promesa necesitaba. Sabes, hermano, Dios siempre cumple su promesa. En Génesis 24:7 dice: Jehová, Dios de los cielos, le dijo a Abraham al criado, enviará un ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y Dios cumplió su promesa. El ángel del Señor fue delante del criado y encontraron a Rebeca. Por un lado está la fidelidad de Dios y sus promesas. Por el otro lado está la obediencia de Isaac y la fe que tenía en Dios. En tercer lugar, vamos a ver la obediencia de Isaac. Muchos estudiosos de las Escrituras dicen que cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, su hijo, su único hijo, este no era tan pequeño, no era un niño. Él ya debería tener por lo menos 18 años. Pero lo hermoso de esta historia es que Isaac estuvo dispuesto a ser sacrificado. Aún sin entender lo que estaba pasando, él no protestó, no dijo nada, fue obediente, se sometió a la dirección de su padre. La orden de Dios de sacrificar a Isaac fue para dar un ejemplo de obediencia absoluta, no solo de Abraham, porque dice Génesis 22:3 que él, cuando recibió la orden de Dios, se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y salió con su hijo y la leña para el holocausto. Él no fue la obediencia solamente de Abraham, sino también de Isaac. ¿Y sabe por qué, querido? Porque mientras subían al monte para ir al lugar del sacrificio, Isaac preguntó por el animal que se sacrificaría. Y su padre le dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Esto lo dice en Génesis 22:8. En un sentido, queridos, Abraham se sometió a la voluntad del Padre y fue obediente hasta la muerte. En algún sentido, Isaac es un tipo de Cristo. Aquí hay algunos paralelos entre la vida de Isaac, el sacrificio que iba a tomar Isaac y el sacrificio de Cristo. En primer lugar, dice Génesis 22:2, toma ahora, le dijo Dios a Abraham, tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. Y la palabra de Dios nos dice, hablando de Jesús, en capítulo 3, versículo 16, porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Tanto Jesús como Isaac eran hijos únicos de sus padres. En segundo lugar, dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Abraham, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí. Génesis 22:2. Jesús también fue crucificado en un monte llamado el Calvario, Monte Calvario. Este monte queda en la misma zona donde Isaac había sido puesto sobre el altar. Ambos iban a ser sacrificados. En el caso de Jesús fue sacrificado, fue crucificado realmente, pero en el caso de Isaac casi fue sacrificado en el monte Moriah. En tercer lugar, Dios le dijo a Abraham en el capítulo 22 de Génesis, versículo 1, ofrécelo allí en holocausto. Y Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, como lo dice 1 Corintios 15:3. Ambos eran la ofrenda de Dios. Iban a ser sacrificados en holocausto a Dios. En cuarto lugar, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac. Y Isaac llevaba esta leña hacia el monte. Jesús también cargó su cruz, camino al Calvario, como lo dice Juan 19:17. Isaac también tuvo una obediencia total a su padre Abraham, como lo dice Génesis 22:9. Antes de su sacrificio también Jesús oró y dijo esta oración: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dice Mateo 26:39.
tuvieron una obediencia total. Tanto Isaac como Jesús estaban dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Isaac, mis queridos, figurativamente resucitó de entre los muertos, como dice Hebreos 11:9, que Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac, de donde en un sentido figurado le volvió a recibir. Jesús también, mis queridos, resucitó de forma real. Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, dice 1 Corintios 5:14. Mis queridos hermanos y amigos, Isaac es un ejemplo de obediencia absoluta, obediencia total a su padre, y se constituye para nosotros en un ejemplo digno de imitar. Como Abraham y como Isaac, debemos obedecer sin cuestionar los mandatos de Dios. Aunque muchas veces no lo entendamos, aunque no nos parezcan lógicos, tenemos que obedecerlos porque Dios sabe lo que hace y debemos confiar en su amor y su bondad. Y en cuarto y último lugar estaremos examinando la fe de Isaac. Isaac también es un ejemplo de fe. Su esposa Rebeca era estéril, también al igual que Sara, su mamá. Y dice Génesis 25, 20 y 21. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella y el Señor oyó la oración y Rebeca quedó embarazada. Pero sabes, querido, la respuesta no fue inmediata. 20 años tuvo que esperar para que nacieran sus hijos. Dice Génesis 25, 26, Isaac tenía 60 años de edad cuando Rebeca dio a luz a los gemelos. Muchas veces queremos que Dios nos conteste inmediatamente cuando le pedimos. Pero hermanos queridos, no siempre va a suceder así, porque Dios prueba nuestra fe. Y es mejor esperar cuando el Señor mande la respuesta, porque mejor es el tiempo de Dios que el nuestro. Dios nunca llega tarde, siempre responde a tiempo. Dios respondió a la oración de Isaac y Rebeca y dio a luz gemelos para mostrarle el poder de la fe, el poder de la oración y la confianza de Isaac puesta en Dios. Isaac era un hombre de fe. Y es por esta razón que está entre los héroes de la fe de Hebreos 11. Esa fe él aprendió de su padre Abraham. Porque Abraham tuvo fe en las promesas de Dios. Él sabía que se cumplirían, que serían una realidad. Dios le prometió a los 75 años que tendría una descendencia numerosa y fue a los 100 recién que tuvo a su hijo, pero durante todo este tiempo él creyó que era fiel el que había prometido. Cuando Abraham y sus dos criados, después de caminar 3 días para ir a sacrificar a Isaac, llegaron muy cerca del monte Moriah y Abraham le pidió a sus siervos, a los dos, que se quedaran allí y les dijo, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante, adoraremos a Dios y luego regresaremos. Es interesante que Abraham estaba seguro que volvería con su hijo. Finalmente, cuando Abraham e Isaac se acercaron al monte para sacrificar al hijo, el jovencito le preguntó, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego, aquí está la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Sabes, querido? Isaac aprendió esta fe de su padre Abraham. 25 años esperando el nacimiento del hijo de la promesa. Él sabía que iba al monte Moriah, pero volvería con su hijo, le dijo a los siervos. Y cuando su hijo le preguntó, ¿dónde está el cordero? Él le dijo, hijo mío, Dios se proveerá de cordero. Hermanos queridos, Isaac aprendió la fe de su padre,
Qué gran enseñanza quienes somos padres. Nosotros podemos enseñar nuestra fe en Cristo a través de nuestra vida. Podemos enseñar esta fe, transmitir esta fe a nuestros hijos, a nuestros familiares, a quien nos rodea, así como Isaac aprendió de Abraham. A manera de conclusión, diremos en este día que Isaac es un ejemplo de fe para nosotros hoy. Es el hijo de la promesa. Su concepción y su nacimiento fue un milagro. En su vida se cumplió la promesa que Dios dio a Abraham, aunque la ciencia decía no se puede, porque Sara era estéril. Ya había cesado la costumbre de las mujeres, ya había cesado su menstruación, no podía concebir y aún era una anciana. Pero la palabra de Dios se cumple, sus promesas se cumplen. Así como Isaac fue una bendición para todas las naciones, nosotros también hoy podemos ser una bendición para los nuestros. En segundo lugar, Dios proveyó una esposa para Rebeca, según el proyecto de Dios. Dios contestó las oraciones de Abraham y guió al criado hacia Rebeca. Hermanos queridos, y ella llegó a ser la ayuda idónea que necesitaba y Dios se la dio. Así hoy el mismo Dios sigue obrando. Él puede darte el esposo, la esposa idónea que tú necesitas. Cuando se la pedimos a Dios, obedecemos y andamos sus caminos, Él responde. En tercer lugar, Isaac es un ejemplo de una obediencia absoluta a los mandatos de Dios. No protestó, tampoco cuestionó el mandato de Dios cuando ordenó a su padre sacrificarlo. Y al igual que Jesús, no abrió su boca, y como un cordero fue llevado al matadero. Isaac, queridos, por la fe entendió que la voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra, y él se sometió y Dios lo honró. Y en cuarto y último lugar, Isaac es un ejemplo y un desafío para nosotros en una fe total en Dios. Esperó 20 años para que la promesa de su hijo se hiciera una realidad. Dios lo bendijo, no solo con un hijo, sino que le dio gemelos. Y es por esta fe que ahora Isaac está en la genealogía de Jesús, como lo dice Mateo 1:1-2. Esta es la lista de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el papá de Jacob. Jacob fue el papá de Judá y de sus hermanos, y sigue la genealogía hasta llegar hasta Jesucristo. Queridos, qué bendición, qué ejemplo, qué desafío en la vida de este hombre, cómo Dios lo honró, que lo puso en la genealogía de Jesucristo. Queridos hermanos, Dios quiere bendecirte. Ven a Él y Él puede convertirte en un hombre de fe, así como lo fue Isaac. Y tú puedes ser el hijo de la promesa que Dios tiene para los tuyos, para tu familia, para tus allegados. Tú puedes ser una bendición. Como le dijo a Isaac, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios hoy te dice, en ti será bendita tu familia. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén.